En esta noche, sí, para el estudio de un nuevo capítulo, vamos a pasar un video introductorio. Amén, si me ayudan solamente con las luces de aquí adelante, nada más. Sí, muchísimas gracias. Y Capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra,
y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí me ayudan con las luces, por favor. Bien, abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14. Amén. Apocalipsis, capítulo número 14. Cabe indicar que este capítulo está subdividido en dos partes, ¿sí? El cual contiene dentro de ella la adoración celestial por parte de los 144,000 y la intervención de 3 mensajeros que vienen desde el cielo anunciando, ¿sí?, el evangelio, pero también el juicio del Señor sobre la tierra. Y otro que anuncia también, ¿sí?, la salvación para los redimidos dentro, ¿sí?, del tiempo de la tribulación. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14, verso número 1. Nos declara el Señor: después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta preciosa noche. Háblanos, Espíritu de Dios, conforme a nuestras necesidades. Sé propicio, oh Dios. Toma nuestros pensamientos, nuestra mente, oh Dios. Toma cautivo, oh Cristo Jesús, todo aquello que pudiera perturbarnos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos en esta noche. No permitas que nada ni nadie nos robe esta bendición. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a entender esta palabra y a ponerla por obra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Capítulo 14, verso número 1. El apóstol Pablo, recuerde, es el autor de esta carta, sí, el escritor de ella. Y ahora, por medio, sí, de la visión que está obviamente dándosele a conocer, proclama en el verso 1 lo siguiente: después miré, y he aquí el Cordero, dice aquí, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ahora, recuerde, ¿cómo lo ve Juan a nuestro Salvador Jesucristo? Dice el verso número 1, he aquí el Cordero. Amén. Recordemos, mi amado hermano, que en los versos anteriores de los capítulos iniciales del libro de Apocalipsis, también a Jesús se lo veía como un cordero, pero no como un cordero puesto en pie, sino como un cordero, dice la Biblia, inmolado. Venga por favor conmigo a la Escritura y corroboremos lo dicho. En el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo número 5, ¿qué nos declara el Señor? ¿Lo encontró? Apocalipsis capítulo número 5, verso, vamos a leer por favor del versículo número 5. Apocalipsis 5, verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Recuerde que todo esto ya fue motivo de estudio. Versículo número 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba, dice ahí, en pie un cordero. Pero este cordero, ¿cómo si se encontraba? Dice ahí como un cordero inmolado, es decir, ya dispuesto en sacrificio. Amén. Y de él obviamente se habla acerca también, en los evangelios, porque se lo presenta Jesús como el cordero, que quita el pecado del mundo. Amén. Aquí vemos también, dice la Biblia, a un cordero como inmolado. Vayamos por favor nuevamente a Apocalipsis capítulo 14. Ahora, este cordero que alcanza a ver Juan ya no está así como inmolado. Ahora este cordero, dice la Biblia, está en pie y está delante, del trono, del Señor. Versículo número 1. Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte dice ahí, sobre el monte de Sión. Ahora bien, bíblicamente hay 2 tipos de monte. El monte terrenal, por así decirlo, el monte de Sión, o también conocido como Oret. Este monte está ubicado geográficamente en esta tierra, pero de acuerdo a la escritura, también existe un monte de Sión en los cielos. Ese monte también se lo conoce bíblicamente como la morada de Dios. Así como usted tiene una morada terrenal, a la hora de encontrar descanso y refugio en su hogar, Dios también ha establecido una morada en los cielos para hacer habitar su precioso nombre. Quiero por favor que me acompañe a la Biblia y que sea ella la que nos ilustre en esta noche. Vayamos por favor a la segunda carta de los Reyes en el Antiguo Testamento. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 19. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 19. Veamos ciertos antecedentes bíblicos. ¿Lo tiene? Dice el Señor ahí: porque saldrá de Jerusalén, dice ahí, remanente. Recuerde que la palabra o el término remanente muy bien se podría entender como los escogidos. Amén. Ya lo tiene. Segunda de Reyes capítulo 19 verso 31. Saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. Amén. Los que se salven. Jehová dice ahí, ¿verdad? En el versículo 31, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Acompáñeme por favor a Salmos capítulo 48. Vamos a entrar en detalle ahora. Salmos capítulo 48. Ahora, esa morada celestial, es majestuosa, es gloriosa. Veamos qué nos dice este salmo. ¿Ya lo tiene? Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Dice ahí, en la ciudad de nuestro Dios. ¿Y dónde lo establece? En su monte santo. Versículo número 2. ¿Cómo la califica esa ciudad o ese monte? Dice la Biblia: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Versículo número 2. Es el monte de Sión a los lados del norte. La ciudad, ¿cómo lo establece ahí? Del gran rey. Versículo 3. No tiene un palacio. Mire cómo lo determina la escritura.
En sus palacios Dios es conocido por refugio. Versículo número 12 del mismo capítulo 48 del libro de los Salmos. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la congregación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amado hermano, Juan, el apóstol Juan, ve a Jesús, sí, en este monte. Dice la Biblia que vio al Cordero y lo vio en pie sobre el monte de Sión. Dios le dio a Jesús nombre sobre todo nombre, poniéndolo, amado hermano, por encima de toda la creación. Amado hermano, dice la Escritura que Él fue avistado en ese lugar. Y ahí Dios le hará reinar no solamente en los cielos, sino también posteriormente en la tierra. Dice la Biblia, para complementar, sí, sobre ese señorío, en el libro de los Salmos, capítulo número 132. Libro de los Salmos, capítulo 132. ¿Lo tiene? Salmos, capítulo 132, versículo número 13 en adelante, hasta el verso 18. Porque Jehová ha elegido, recuerde, eso ya no depende del hombre, ha sido Dios. Jehová ha elegido a Sión, la quiso, recuerde, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amado, todo eso Dios ha destinado para su habitación en el monte de Sión. Juan vio al Cordero, sí, puesto en pie sobre ese monte, reinando, amado hermano, y de alguna manera, sí, beneficiándose de todo lo que su Padre le ha puesto delante de él. Ahora, recuerde que todo eso, sí, en Cristo se debió a un alto precio que tuvo que pagar. Su vida, sí, para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Dice aún más la Biblia en Apocalipsis capítulo 14. Juan vio al Cordero sobre el monte, pero no estaba solo. ¿Con quién se encontraba nuestro Salvador? Dice la Biblia en el versículo número 1 que junto a él estaban también 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito ¿en dónde? En sus frentes. ¿Quiénes son estos? Esto ya lo analizamos, pero de ellos se habla en el libro de Apocalipsis, capítulo número 7. Acompáñeme por favor al Apocalipsis, capítulo número 7. Después de esto, dice ahí la palabra, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Y vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo.
y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos 144,000 que narra el capítulo número 14? La Biblia dice en el verso número 4 que son los hijos de las tribus de Israel. 12,000 hombres o 12,000 personas de cada una de aquellas tribus. Versículo número 5 dice, 4 lo dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, ¿cuántos? 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Sí, la suma de estos 12,000 por las 12 tribus da un total de 144,000 redimidos como primicias de nuestro Dios. Recordemos, mi amado hermano, que Dios, dentro de su labor de redención para con el hombre, ha tomado en primer lugar las primicias o lo primero de lo que ha de ser redimido. Si usted va conmigo, por favor, a la Escritura, nos declara, avance por favor por un momento a la primera carta de los Corintios, capítulo número 15. Todo esto ya ha sido motivo de estudio, pero hoy estamos simplemente recordándolo. Primera carta de los Corintios, capítulo número 15, verso número 23. Ahí el Señor nos declara lo siguiente. Si gusta desde el verso 23. Podríamos leer desde el versículo número 20. ¿Lo tiene ya? Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer del verso 20 para tomar hilación en esa lectura. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién? Nuestro Salvador Jesucristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23, y aquí quiero llegar. Pero cada uno, ¿qué dice la Biblia ahí? Cada uno en su debido tiempo. La iglesia actual de Cristo no va a resucitar primero que en este caso, que las primicias. Primero resucitarán o serán salvadas, el remanente de nuestro Dios. Y ellos son ¿quiénes? Los 144,000. Son las primicias, los primeros frutos. Dice el versículo número 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cuántos saben que Dios es de orden? Amén. Sí, Dios es un Dios de orden. No puede pasar por alto lo que Él ha establecido en su palabra. Primero dice la Biblia, ¿quiénes van? ¿Quién va primero? Primero va Cristo. Cristo es el gran precursor de la resurrección, ¿verdad? Luego de Cristo, ¿quién sigue? Las primicias, versículo número 23. Las primicias. Ahora, no pierda por favor Primera de Corintios 15, 23. No lo pierda y avance a Apocalipsis 14. ¿Quién está junto a Jesús en el monte de Sión? ¿Qué dice ahí? Versículo número 1.
del capítulo 14 de Apocalipsis. Junto a él están, recuerde, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre, dice ahí, escrito ¿en dónde? Escrito en sus frentes. Ahora, ¿por qué están ahí? Recuerden, no pierda por favor a 1 Corintios 15, 23. Primero, ¿quién resucitó? Cristo. Luego, ¿quién le seguirá? Las primicias. Ahora usted dirá, hermano, ¿y cómo sé yo que esos 144,000 son las primicias si no lo soy yo? Ahora, la Biblia sí lo declara, claro que sí. Apocalipsis 14, verso 4 lo establece. Apocalipsis capítulo 14, verso número 4. ¿Lo tienen? Estos son, hablando de esos 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ya mismo vamos a averiguar eso. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, óigalo bien, de entre los hombres, ¿como qué dice ahí? Como primicias para Dios y para el Cordero. Sí, recuerde, estos 144,000 han sido, dice la Biblia, considerados para el Cordero y para nuestro Dios como primicia. Recuerde que el término primicia viene de primero. Dios se ha reservado algo especial para él. Y como Dios se manifestó por medio de un pueblo, escogiendo a Israel como una nación privilegiada, no porque haya tenido privilegio, sino porque teniendo misericordia, tomó una nación para manifestar ahí su nombre y su voluntad, ha determinado una primicia de ese pueblo para sí. Amén. Y sobre esa voluntad no habrá hombre que le pueda a Dios hacerle cambiar de opinión. Usted podría decir, ay hermano, ¿y por qué no me escogió a mí como primicia? No me lo pregunte a mí, vaya y pregúnteselo a Dios. Amén. Es como que si usted, siendo padre de familia, bien puede decir en su casa, me sirven a mí. ¿Qué cosa? A mí primero. Ahora usted puede tomar esa opción, pero también puede decir, saben que sirvan a todos y si algo alcanzo, me dan a mí. ¿Verdad? Pero Dios, en su perfecta y soberana voluntad, ha elegido un remanente como primicia. Y ellos son los 144,000. Lo dice, ahora sí, continuemos con Corintios 15, verso 23. Pero cada uno en su, dice aquí, en su debido orden. Cristo, segundo, las primicias. Sí, tercero, ¿quiénes? Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Primero el Señor. Segundo, las primicias, los 144,000. Y tercero, ¿quiénes? ¿Quiénes se añaden? Nosotros los que somos de Cristo. Amén. ¿Cuándo será eso? Cuando Él venga en su venida. ¿Cuándo será su venida? En el capítulo 14 lo vamos a saber, pero no de los versículos iniciales, sino de los versos posteriores que están dentro o están considerados en el estudio del libro de Apocalipsis capítulo 14. Amén. Es decir, que sí lo vamos a estudiar por medio de este libro maravilloso. Ahora, dicho esto, mi amado hermano, complementemos en la misma carta de Corintios 15, pero en el versículo número 51, sí, en adelante. Pregunte. Sí. Ya, la Biblia dice, de acuerdo a lo que leímos, de acuerdo a su pregunta, si son redimidos o no por la sangre del Cordero. La Escritura menciona de estos 144,000 dos situaciones o da dos antecedentes. El primero,
Apocalipsis capítulo 14, versículo número 4 nos dice que ellos siguen al Cordero. Es decir, que si siguen al Cordero y han entrado en la salvación, ¿de quién? De Cristo. Y para poder entrar en su salvación hay que ser redimido por su sangre. Amén. Porque Él nos ha redimido de nuestras transgresiones. Y adicionalmente dice la Escritura, siguen al Cordero y también son considerados como primicias para Dios. En el capítulo 7 da otro segundo antecedente. Capítulo número 7 del libro de Apocalipsis. En el verso número 3, no solamente siguen al Cordero, sino que son considerados siervos, sí, de nuestro Dios. Verso número 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos, es decir, esclavos de nuestro Dios. No solamente son redimidos por el Cordero, sino también que son servidores de nuestro Dios. Atienden también en obediencia a los mandamientos de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Ahora bien, a Corintios capítulo 15, pero ahora vayamos al versículo número 51 en adelante. Pablo anticipa algo. Y yo también anticipo algo, sí, del estudio que tendremos más adelante. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos veremos la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y dice ahí, nosotros, recuerde que los últimos en resucitar, ¿quiénes serán? La iglesia. Primero Cristo, luego las primicias y tercero la iglesia del Señor. Y ahí habla ya de nosotros. Y nosotros seremos transformados. Amén. Hasta ahí nomás llego para poder complementar, sí, posteriormente esa enseñanza. Volvamos por favor a Apocalipsis capítulo 14. Luego analizaremos el rapto de la iglesia. Apocalipsis capítulo 14. Ahora bien, ¿qué más nos declara? Jesús está, ¿verdad?, sobre el monte de Sión. Y recuerde, no está solo, está con las primicias, el remanente del Señor. Versículo número 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era, como dice ahí la Biblia, como de arpistas que tocaban sus arpas. Amén. Pero ¿qué es lo que hacían? Estaban obviamente alabando al Cordero y al Dios que los había redimido. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Muchos dicen que es el canto de Moisés, pero la Biblia difiere de eso en Apocalipsis 14, verso 3. Porque la Escritura menciona que ese cántico es un cántico nuevo. Si es un cántico nuevo, no puede ser un cántico ya cantado por la Escritura o anunciado por la Escritura. La Biblia declara y proclama que esos 144,000 entonarán un cántico nuevo. Verso 3. Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender, dice aquí, aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre ¿dónde? Dice ahí, de entre los de la tierra. Recuerde que estos son escogidos de Dios de entre su nación Israel. Amén. Dios tiene, mi amado hermano, sí, un remanente
sobre esa nación. Sí, más allá de lo que, sí, de las cosas acertadas o desacertadas que haga esta nación, Dios tiene misericordia de ella y de ella ha tomado un pueblo para sí. Amén. A nosotros no nos toca cuestionar esa nación. A nosotros, como la Biblia lo dice, nos toca orar por ella, ya que la Escritura dice que quienes la maldijeren serán malditos, pero quienes la bendijeren también recibirán de parte de Dios bendición también. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Verso número 4. Ahora, hablando de estos hombres que están obviamente en plena adoración delante de este escenario bíblico, sí, del cual se proclama que están adorando para quien está sentado, dice la Biblia, ¿en dónde? En el trono. Ahí está nuestro Dios todopoderoso, el Cordero en pie, los 4 seres vivientes, ¿verdad? De los cuales ya hemos analizado en su debido momento lo que representa y tipifica cada uno de ellos. Versículo número 4. Hablando de estos 144,000, la Biblia dice: estos son quienes, los que no se contaminaron. ¿Con quién? Con mujeres. Ahora, aquí hay que hacer un breve estudio acerca de esto. Cuando se habla de contaminarse con mujeres, no se habla de manera exclusiva, ¿sí?, de que el estar con una mujer contamina. De hecho, hay muchas enseñanzas con respecto, diría yo, a la mala expresión o utilización del acto sexual o carnal con una mujer. Muchas cristianas en iglesias donde no se escudriña la palabra de Dios asocia el acto sexual como una contaminación, pero no es así. Ahora, cuando la Biblia menciona acerca de estos redimidos, de estas primicias que no se han contaminado con mujer, no necesariamente se extiende a que no se han casado, aun cuando la Biblia sí dice que ellos son vírgenes. Amén, se han abstenido de casarse, pero bajo una sola condición. No porque son curitas o son célibes, sino que han tomado como un ideal y forma de vida dedicarse por completo para servir a nuestro Dios, absteniéndose de un matrimonio para dedicarse de manera completa para servir al Señor. La Escritura nos dice y nos declara que aquella persona que se casa estará preocupado para servir o agradar ¿a quién? A su esposo. Pero el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Vayamos por favor a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos la palabra de nuestro Dios. Aleluya. En la primera carta de los Corintios, capítulo número 7. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. ¿Ya lo tiene? Versículo. Voy a leer desde el verso número 32 en adelante. ¿Por qué estos 144,000 han decidido estar vírgenes? Es decir, sin dar a sus cuerpos el derecho de poder contraer matrimonio. Dice ahí la palabra: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Es decir, que no estuvieses preocupado. ¿Cuántos saben que cuando uno se casa solito vienen las preocupaciones? ¿Verdad? Antes de casarse, usted está en casa, abre la boca y el plato está en la mesa. ¿Verdad que sí?
Pero cuando usted se casa, usted habla y lo que hay sobre la mesa, ¿qué es? Una cuenta, ¿verdad? Hay que pagar, hay que trabajar para poder llevar el pan. Amén. Verso número 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja o sin tristeza, sin aflicción. El soltero, ¿cuántos son solteros acá? A ver, que alcen sus manos. Hoy sí quiero ver las manos. Solteros, nada de unión libre, soltero nada más. Sí, solteritos, los que no tienen pareja. Amén. Qué bueno. Puede bajar su mano. El soltero, y aquí le quiero confrontar, tiene cuidado de las cosas que dice ahí. A ver, ahora sí que levanten otra vez la mano del soltero. ¿Tienen cuidados los solteros de las cosas del Señor? Para los solteros nomás. La Biblia dice que aquella persona que no tiene el compromiso del casamiento tiene cuidado de las cosas ¿de quién? ¿De quién? Del Señor. Amén, del Señor. Esa fue una de las grandes razones, sí, por las cuales estos 144,000 no hicieron uso de ese derecho. No porque el casarse o el tener relaciones con una mujer traiga contaminación. Pero aquel obviamente que hace abuso de ese derecho puede convertir la bendición de Dios en una maldición. Amén. Dice la Biblia, verso número 32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, ahora, ¿cuántos están casados? Digo, ¿y para cuántos es una bendición estar casado? Amén. Para algunos de pronto no, pero debiera ser una bendición. Amén. Debiera. Pero el casado tiene cuidado de las cosas ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué del mundo? Porque cuando uno se casa, ¿qué adquiere? Obligaciones, responsabilidades, tareas que cumplir. Y estas obviamente se encuentran ligadas con el mundo. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que mantener, hay que ajustarse, ¿verdad? A una, diría yo, a un estándar que el mundo ha establecido. Y dice la Biblia, sí, para continuar con este tema, verso 33, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién. El soltero, oiga, si quiere se pone perfume, si no quiere no se lo pone, ¿verdad? Pero el casado, la mujer lo manda, ¿qué cosa? Anda, báñate, anda, ponte perfume, ya te lavaste los dientes, te cambiaste de ropa interior o estás con la misma de ayer. Y así lo tiene. ¿Verdad? Parece mentira, pero el casado ya no está solo, ya no puede tomar decisiones propias. Ahora todo tiene que, ¿verdad? Todo tiene que consultarlo. Ahora, si usted no lo consulta, sí, está cometiendo un grave error. Tiene que, sí, en su matrimonio tiene que unir, sí, criterios, tiene que unir decisiones. No, ya no las puede tomar solo, ni sola tampoco. Dice que el casado ahora se preocupa de agradar a su mujer. Dice ahí, hay, sí, y ahí más adelante, sí, muchas más circunstancias, pero ¿en qué termina todo esto? Dice el versículo número 30, sí, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Esto también se puede entender a la inversa. El marido está ligado por la ley mientras su mujer vive. Amén. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien, dice aquí, con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero ¿qué dice la recomendación el apóstol Pablo? Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare, ¿qué cosa? Es decir, sin casar. ¿Por qué? ¿O para qué? Sería la pregunta. Para servir, ¿verdad? Al Señor. Ahora, dicho esto, volvamos por favor a Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Ahora sí entendemos que estos 144,000 no hicieron uso de ese derecho. ¿Para qué? Para poder servir a quién?
servir y agradar al Señor. Versículo 4. Pues son vírgenes. ¿Sí? ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Cuántos alzaron las manos? Gloria a Dios. ¿Cuántos son vírgenes de esos solteros? ¿Y las manos? Lo uno debe de ir complementado con lo otro, ¿verdad? Amén. Si son vírgenes, ¿verdad? Son solteros. Y si son solteros, son vírgenes. Amén. Recuerde que eso está asociado lo uno con lo otro. Eso es símbolo de pureza, símbolo de santidad. Recuerde que estos son primicias para Dios. Versículo número 4. Estos son los que siguen al Cordero, amén, por donde quiera que va. Es decir, si el Cordero los manda a la cárcel a predicar, a las cárceles se van. Si lo mandan a los hospitales, el Espíritu Santo, a los hospitales se van. Si los quiere someter a un ayuno, vienen a ayunar. Si quieren venir al culto todos los días, lo vienen y lo hacen con agrado, porque están sirviendo a quién, al Señor. Nada los detiene. No hay niño que le llore, no hay mujer que le reclame. Vive para servir a Cristo. ¿Cuántos sirven a Cristo? Ahora usted dirá, ay hermano, si yo estoy casado me fregué. No se fregó. Porque si usted está casado en el Señor, ya no servirá uno, ahora servirán los dos. Sí, juntamente, sí, con su esposo, con su esposa, para agradar al Señor. La Biblia dice que aquel que está casado viva como que si no lo estuviera. ¿Pero para qué? Para servir a Cristo. Si usted está viudo, está viuda, ¿sí? O no tiene pareja, tiene la libertad para servir a Cristo. Amén. No venga a buscar marido a la iglesia. No venga a buscar enamorada a la iglesia. Venga a enamorarse de Cristo y sírvale a su Señor, que ese debe de ser su prioridad de vida. Amén. Ahora, ¿por qué? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué estos redimidos, estas primicias, están con Cristo? ¿En dónde están? En el monte de Sión, en la morada de Dios. Algo adicional ha pasado con estas vidas. Y yo creo que debe de ser un gran ejemplo para nosotros. ¿Cuántos quieren estar en el monte de Dios? La Biblia dice, y esto es para la iglesia, no solamente para las primicias, para la iglesia. Jesús ha proclamado en Apocalipsis, antes de leer lo que quiero leer, venga por favor Apocalipsis capítulo número 3, verso número 21. Usted dirán, ay hermano, como yo no soy de las primicias, me voy a perder ese privilegio. Mire lo que dice el verso 21 de Apocalipsis 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. Recuerde esto. En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado ¿con quién? ¿Con quién? Con mi Padre en su trono. Ahora, ¿qué es lo que adicionalmente hicieron estas primicias? Acompáñeme por favor al capítulo 14, verso 5. Y mire lo que dice el Señor. Y en sus bocas, hablando de estos 144,000, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Salmos capítulo 15. Libro de los Salmos, capítulo número 15. Con esto terminamos esta lección. ¿Lo tiene? Verso 1 al 5. Un precioso salmo. De pronto usted siempre lo ha leído, pero no le ha puesto el énfasis que amerita. ¿Ya lo encontró? Salmos capítulo 15, verso 1 al 5. Recuerde, se hablaba de los 144,000 que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Verso número 1.
Jehová, y ahí viene la pregunta, esto se lo dice el salmista a su Dios. Jehová, ¿quién habitará o quién vivirá, quién morará en tu tabernáculo? Sí, esa pregunta usted se lo puede hacer al Señor. Señor, ¿sí, quién podrá vivir junto a ti? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta, verso 2. El que anda o el que vive en integridad y hace justicia. ¿Qué más? Y habla verdad. ¿Desde dónde tiene que salir la verdad? ¿De los labios para afuera? Habla verdad, dice ahí. ¿Desde dónde? En su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, que no se presta a andar escuchando los chismes del vecino del otro vecino. Amén. Ñañita, cuéntame, a ver, mira, te voy a poner al día. Y la coge a un lado y le da toda la historia así del vecindario. O de los amiguitos del colegio. Versículo número 4. Aquel a cuyos ojos, recuerde, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es decir, cuando ve lo incorrecto, cuando ve lo sucio y lo inmundo, no se agrada de ello. Lo reprocha en su corazón, lo repele. Versículo número 4. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso, mire, me encanta, ¿qué dice ahí? No por eso cambia. Es que mira, te voy a golpear si no haces lo que te estoy diciendo. No importa, así me mates, yo voy a guardar mi integridad. Mira, que te meto un puñete si no te fumas eso. Te arranco el bolsillo. Te pongo chicle en el pelo si no lo haces. Prefiere que su cuerpo sufra el escarnio o el menosprecio de los amigos, pero se mantiene íntegro en su creencia, en su fe, en la santidad en este caso, que le identifica como cristiano. Amén. Se guarda, amado hermano. Dice el versículo 5, quien su dinero, lo que ha ganado, no lo dio ¿a qué? A usura. ¿Cuánto le gusta coger plata de churquero? ¿Ah? En la actualidad ahora está penado por la ley, ¿verdad? La usura, ¿sí o no? Ya la Biblia lo había penalizado hace mucho tiempo. Amén. Dice la Biblia, a quien su dinero no lo da por usura, no lo anda prestando para sacar beneficio, sí, ilícito, ¿de quiénes? De los más necesitados. Si tiene algo con que ayudar, extiende su mano, ayuda, sí, y las ganancias, por así decirlo, las espera en Dios. Amén. Porque la Biblia dice que así diéremos un vaso de agua fría, no quedará sin recompensa. ¿Cuántos están están esperando recompensa en Dios? Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió, ¿qué cosa? Cohecho o soborno. Verso 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y recuerde de cómo nació este texto. ¿Cómo nació? Señor, ¿quién entrará en tu monte santo? Estas características, mi amado hermano. Sí, usted dirá, ay hermano, eso es imposible, mentira. Aquí hay 144,000 que sí lo pudieron hacer. Y la Biblia dice, mi amado hermano, para la iglesia de Cristo, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Cristo está en tu corazón, tú también lo puedes hacer. Tenemos la mente de Cristo. En nuestro cuerpo habita, amado hermano, el Espíritu Santo, y con Él seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya. Amén. Luego de esto, sí, 3 ángeles saldrán, dice la Biblia, sí, a dar un anuncio. Sí, estos ángeles, sí, traerán
una gran, sí, señal para la humanidad que va a entrar en la gran tribulación. Sí, de eso estaremos hablando el próximo, sí, día viernes, si así Dios lo permite. Si nos alcanza el tiempo, estaremos también tratando el rapto de la iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos.